Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 19. Después de las fiestas. Eres una catadora de alimentos muy enérgica. Mao Mao se acaba de lavar la boca y estaba mirando fijamente a la distancia media cuando un eunuco inesperado y totalmente subempleado apareció. No podía creer que lo hubiera encontrado tan lejos del banquete. No mucho antes, Mao Mao había detectado veneno en el plato que servía justo después del pescado crudo. Ella lo escupió y se retiró de la celebración. Supongo que la mayoría de las damas de honor serían castigadas por hacer algo así. Deseaba poder ser más discreta, pero simplemente no era posible. Este veneno era el primero que había tomado en tanto tiempo y era atractivo y delicioso. Prácticamente podría haberlo tragado, pero si un catador de alimentos tragaba con entusiasmo cualquier veneno que encontrara, no sería capaz de hacer su trabajo. Mao Mao tuvo que salir de la situación antes que las cosas salieran de control. Buenos días, maestro Jinchi, lo saludó con su habitual apariencia inexpresiva, pero sintió que sus mejillas no estaban tan rígidas como de costumbre. Tal vez un poco del veneno aún estaba en su sistema. Le molestaba que esto pudiera hacer que pareciera que le sonreía. Me atrevo a decir que eres tú quien está teniendo un buen día. Él la agarró del brazo y parecía, de hecho, bastante molesto. ¿Puedo preguntarte qué está haciendo? Llevándote a ver al doctor, obviamente. Sería absurdo que consumieras veneno y simplemente te marcharas. En realidad, Mao Mao era la imagen de la salud. En cuanto a la toxina en ese plato, mientras no la tragara, difícilmente podría hacerle daño. Pero, ¿qué más habría hecho si lo hubiera tragado en lugar de escupirla? La curiosidad la recorrió. Había una buena posibilidad de que empezara a sentir un cosquilleo a estas alturas. No debería haberlo escupido. Tal vez no era demasiado tarde para reclamar algo de la sopa que quedaba. Ella le preguntó a Jinchi si esto podía ser factible. ¿Qué? ¿Eres estúpida? Dijo escandalizado. Preferiría decir que siempre estoy deseando mejorarme a mí misma, aunque reconoció que no todo el mundo apoyaría ese tipo de automejora. En cualquier caso, Jinchi tenía un poco de su brillo característico, aunque había reemplazado la horquilla de su pelo y llevaba la misma ropa elegante que antes. Espera, ¿su cuello estaba ligeramente torcido? Sí, sí lo estaba. Así que era eso, el muy sinvergüenza, sin duda. Sin duda dijo que tenía frío como pretexto para hacer algo elegante. Por el momento no había miel en su voz y no había una sonrisa en su cara. ¿Ese brillo se puede encender y apagar? ¿O simplemente estaba cansado de todo lo que había pasado? Tal vez la razón de su ausencia del banquete fue porque había pasado todo el tiempo acosando o siendo acosado por damas de honor y funcionarios civiles y militares y eunucos. Sí, eso es lo que Mao Mao haría, hablando de un hombre que se mantenía ocupado. Mao Mao pensó, no me gustaría estar en su posición. Puede que sea hermoso, pero desde donde ella estaba se parecía más la edad que ella sospechaba que tenía, más joven quizá. Tendría que pedirle a Gao Chun que se asegurara de que de ahora en adelante, cuando Jinchi la visitara, fuera solo después que él estuviera tramando algo indecente. Déjame decirte algo. Saliste de allí con un aspecto tan ágil que una persona se comió la maldita sopa preguntándose si realmente había veneno allí dentro. ¿Quién sería tan estúpido? Había muchos tipos diferentes de veneno. Algunos no manifestaron sus efectos por un tiempo después de ser consumido. Un ministro está siendo entumecido y el lugar está alborotado. Así que el futuro de la nación estaba potencialmente en juego. Ojalá lo hubiera sabido. Podríamos haber usado eso.
Sacó una bolsa, una tela alrededor de su cuello, algo que había escondido justo debajo del acolchado de su pecho. Tenía un emético que había preparado tranquilamente la noche anterior. Lo hice tan fuerte que haría toser hasta el estómago. Eso suena como un veneno en sí mismo, dijo Jinchi con escepticismo. Tenemos nuestro propio médico aquí. Puedes dejar todo eso en sus manos. De repente Mao Mao pensó en algo y se detuvo en su camino. ¿Qué pasa? Preguntó Jinchi. Tengo una petición. Hay alguien que me gustaría traer con nosotros si es posible. Había un asunto que Mao Mao estaba desesperada por aclarar, y solo había una persona que podía ayudarla a hacerlo. ¿Quién? Dame un nombre. Jinchi frunció el ceño. La consorte virtuosa Lady Lichu. ¿Podrías llamarla? Mao Mao respondió tranquila y confiada. Cuando Lichu respondió la citación, le dio a Jinchi una sonrisa tan agradable como la primavera, mientras que en Mao Mao solo le dio una mirada de total desprecio. ¿Quién es? Parecía querer saberlo. Inquietantemente se frotó la mano izquierda con la derecha y era bastante joven. Pero aún era esa criatura llamada mujer. Intentaron ir a la oficina médica, pero como todos los tipos importantes con que el cerebro hinchado se sentían que tenían que estar allí, había una multitud imposible, y Jinchi, Mao Mao y Lichu se volvieron obligados a ir a una oficina administrativa sin usar. Esto le dio a Mao Mao la oportunidad de apreciar cómo la arquitectura difería entre el palacio trasero y el exterior. La habitación no estaba adornada, pero era enorme. La consorte Lichu usaba algo así como un puchero. Mao Mao pidió a Gao Chun que le llevara a la mayoría de los asistentes que la habían seguido como una manada, para que solo quedara uno con la consorte. Mao Mao tomó una antitoxina para ayudar a enfriar su cabeza. Ella había estado perfectamente segura sin ella, pero tenía ganas de estar segura y, de todos modos, estaba intrigada por ver cómo alguien más había hecho la droga. En este caso le causó un vómito tan poderoso que le hizo salir todo el contenido de su estómago, un delicioso emético. A diferencia del curandero del palacio trasero, el médico de la corte principal era eminentemente competente. Jinchi miró a Mao Mao sonreír todo el tiempo que ella regañó como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sin embargo, le pareció bastante grosero mirar a una joven mientras vomitaba. Ahora que se veía bastante refrescada, Mao Mao se inclinó ante Lichu y la consorte y la miró con un ojo entrecerrado. Perdóneme, dijo Mao Mao acercándose a Lichu. La consorte reaccionó con asombro cuando Mao Mao tomó su mano izquierda, echando la manga hacia atrás para mostrar un brazo pálido. Lo sabía, dijo Mao Mao. Vio a Kevin exactamente lo que esperaba. Un sapullido rojo que salpicaba la piel normalmente lisa y sin manchas. Había algo en ese pescado que no deberías haber comido. Lichu se negó a mirar a Mao Mao. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Jinchi dijo, con los brazos cruzados. El comportamiento de la ninfa se había vuelto silencio, pero aún así no sonreía. Algunas personas simplemente no pueden comer ciertas cosas. No solo pescados, algunos no pueden soportar los huevos o el trigo o los productos lácteos. Yo mismo tengo que evitar el trigo sarraceno. Jinchi y Gao Chun parecían asombrados. ¿Esto es de la chica que casualmente ingirió veneno? Déjame en paz. Mao Mao le imploró en silencio. Había intentado acostumbrarse al trigo sarraceno, pero causó que sus bronquios se contrajeran y amenazó su respiración. También le provocó un sarpullido, pero una sola vez fue absorbido por el estómago, por lo que fue difícil juzgar una porción apropiada, y los efectos tardaron mucho en disminuir. Eventualmente ella había renunciado a tratar de acostumbrarse a la sustancia. Todavía tenía la esperanza de intentarlo de nuevo un día, pero no lo iba a hacer aquí en el palacio trasero, donde su única esperanza si algo salía mal era el curandero.
¿Cómo lo supo?, preguntó Li Shu temblorosa. Primero, deja hacerme una pregunta. ¿Cómo está tu estómago? No parece que tengas náuseas o calambre. Mao Mao se ofreció a preparar un purgante, pero la consorta Li Chu sacudió la cabeza vigorosamente. Era demasiado humillante tener que contemplar a sí mismo frente al único aristócrata que con él que todos parecían obsesionados. Era la pequeña forma de Mao Mao de vengarse de Li Chu por su desprecio. En ese caso, por favor, siéntese. Gao Chun, más solícito de lo que parecía, sacó una silla y Li Chu se sentó. El problema es que su comida fue cambiada por la de Lady Yokuyo. La dama no es exigente con su comida porque lo que come en gran medida es lo mismo que su majestad, dijo Mao Mao, pero en este caso 1 o 2 ingredientes habían diferido entre sus comidas, caballa y abulón. Y eso es lo que no puedes comer, ¿no? La consorte asintió y la mirada de asombro de la cara de la dama tendida a Li Chu no se perdió en Mao Mao. Aquellos que no trabajan bajo tales restricciones dietéticas no siempre entienden que esto va más allá de una preferencia, dijo Mao Mao. En este caso, las consecuencias parecen no haber sido peores que un sarpullido, pero a veces tales alimentos pueden causar dificultades respiratorias o incluso problemas cardíacos. Me atrevería a decir que si alguien te diera, sabiendo estos alimentos que no puedes comer, equivaldría a servirte veneno. Esa palabra tuvo una reacción inmediata en el resto de la sala. Entiendo que bajo las circunstancias puede haber encontrado difícil de objetar, consorte, pero se puso en un tremendo peligro. La mirada de Mao Mao se deslizó entre la dama y su asistente. Le insto a no olvidar esta lección en el futuro. Ella estaba hablando con ambas. Después de un rato añadió a Jinchi, por favor, asegúrese de que su cocinero habitual también esté al tanto. Li Chu y su asistente, sin embargo, todavía les parecía incomprensible. Mao Mao explicó el peligro a la dama de honor y escribió lo que debía hacer en caso que Li Chu tuviera otra reacción. La mujer estaba pálida, dando pequeños y convulsivos asentimientos de cabeza. Así que esto es lo que se siente amenazar a alguien. La mujer que había quedado con Li Chu era su catadora de comida, la que se había estado riendo. Después de que la consorte Li Chu se había retirado, Mao Mao sintió una atmósfera casi viscosa detrás de ella y finalmente sintió una mano en su hombro. Miró fríamente al dueño de la mano. Hubiese sido mejor si lo hubiese mirado de la misma manera que mirara a una lombriz. No soy más que una simple persona y desearía que no me tocaras. En palabras menos elegantes, no me jodas. Eres la única que me dice estas cosas. Supongo que todos los demás son demasiado considerados. Mao Mao se alejó de Jinchi y suspiró como si tuviera acidez estomacal y buscó a Gao Chun con la esperanza de que le sirviera un tónico. Pero simplemente leal a su maestro miró hacia atrás con una expresión que decía, por favor, aguántalo. Bueno, debo volver a informar a Lady Yokuyo, dijo Mao Mao. Dime por qué pediste que el catador de alimentos de la consorte viniera aquí con nosotros, dijo Jinchi, brotando repentinamente en el corazón del asunto. Por eso era tan difícil tratar con él. Estoy seguro de que no sé lo que quieres decir, dijo Mao Mao sin expresión. ¿Crees que él preparó las comidas y cometió el error entonces? No lo sabría. Iba a hacerse la tonta hasta el amargo final. Entonces respóndeme esto al menos. ¿Estaba la consorte virtuosa siendo deliberadamente atacada? Si no hay veneno en ninguno de los otros tazones, entonces tendría que ser deliberado. Mao Mao dejó la habitación mientras Jinchi se puso a pensar. Una vez que estuvo a salvo afuera, se desplomó contra la pared y dejó salir un largo aliento.